Muy buenos días, tardes, noches, profesor. Bueno, eh, mi nombre es Néctor Señor Reina de primero. Yo le voy a dar el portafolio virtual de informática. Bueno, la primera semana sí lo que hicimos fue socialización. La segunda semana hicimos una carpeta donde irían las demás carpetas de cada materia para guardar los archivos que nos manden o tengamos que hacer. Bueno, sí voy a dar la de informática. Las clases tengo un archivo de generación de computadoras. Ahora voy a compartir. El archivo se trata de la primera generación de las computadoras. Bueno, la primera generación, las computadoras funcionaban con válvulas y tarjetas perforadas para ingresar los datos y los programas que utilizaban. También utilizaban cilindros magnéticos, eran utilizados para ámbitos científicos y militares. La segunda generación, aquí utilizaban transistores para almacenar la información, que eran más rápidos, pequeños y confiables que los tubos al vacío. En el lugar había un tubo al vacío, habían 200 transistores y usaban lenguajes como Fortran y COBOL. En la tercera generación se utilizaban circuitos integrados que aumentaban la capacidad de almacenamiento. Se reducía el tamaño de la máquina y la pastilla de silicio que tenía componentes electrónicos en una integración PDP-8. La cuarta generación fue así caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que produjo la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se colocan más circuitos dentro de un solo chip. LSI, Large Scale Integration Circuit, y VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer eh, diferentes tareas en un chip sencillo. La quinta generación surge el PC tal cual lo conocemos ahora en la actualidad. IBM presenta en vista de la acelerada marcha de la microeléctrica, la sociedad industrial se ha dado la tarea también de poner a esta altura el desarrollo del software y los sistemas que manejan las computadoras. Y la sexta generación, como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los 90, debemos de gozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se mencionan algunos avances en la década del siglo XX. Bueno, ahora en lecciones tengo el examen del primer quimestre, digo, del primer parcial. A ustedes del primer quimestre aquí nos manda como quiera que lo tenemos que hacer. Mm, Bueno, aquí está el examen del primer parcial, que este fue la práctica. Eh, bueno, en el primer parcial lo que fue que vimos fue poner el nombre y apellido, grado y paralelo de 15 estudiantes. Bueno, aquí sí lo que hicimos fue poner las notas del primer, segundo y tercer parcial, sacar el promedio, que es los tres parciales sumados y dividido para tres. El 80%, que es el 80% de los tres parciales, el examen quimestral, que es el 20%, y el promedio quimestral lo sacamos sumando el 80 y el 20%. Aquí la fórmula pusimos del sí para si pasaba, si aprobaba, pierde el año supletorio. Eh, Aquí en la cantidad, se ponía la cantidad de alumnos que aprobaron el año, se utilizaba la fórmula de contar sí conjunto. En la cantidad de alumnos de noveno grado que perdieron el año, también se utilizaba la contar sí conjunto, la cantidad de alumnos que tienen 10 y en el primer y segundo parcial, la contar punto sí, y la cantidad de alumnos que tuvieron menos de 7 en segundo y tercer parcial, la contar punto sí. Ahora el siguiente archivo, que es el examen quimestral,
Eh, eh, en el examen trimestral, sí lo que tenemos que hacer era poner nombre, apellido, cargo, horas trabajadas, valor de horas trabajadas y cantidad de zapatos. El sueldo, que era las horas trabajadas por valor de horas, más la cantidad de zapatos, que cada par de zapatos eran $2, o sea, por dos. El IES, que era 9,45 del sueldo, la asociación de empleados, que era cuando las horas trabajadas eran mayor o igual que 100 y la cantidad de zapatos menor o igual a 10, era el 12%. Cuando el valor de horas trabajadas era mayor a 4 y la cantidad de zapatos mayor o igual a 10 y menor o igual a 15, era el 10%. Cuando las horas trabajadas eran mayor o igual a 10 y menor o igual a 100 y cantidad de zapatos eran mayor o igual a 15, era el 8%. Y caso contrario, era 6%. Bueno, líquidos es sueldo menos I menos sesión de empleados. Bueno, aquí saca el mayor sueldo obtenido, que era con la fórmula MAT. La cantidad de empleados que aportan 12 y 8% que se utilizaba el contar puntos y conjunto. Bueno, ahora en libros no tenemos nada. Y en tareas, los archivos de Word son los archivos de Word son los que nos mandan en la práctica. Esta es una práctica que tenemos que poner nombre, edad, estado civil y sexo. Y aquí sacamos cantidad de solteros, que era con la fórmula contar punto sí, cantidad de casados con la fórmula contar punto sí, y todo esto con contar punto sí. Esta es con contar puntos y conjunto y con contar puntos y conjunto. Otro archivo era este, que en sí aquí lo que teníamos que hacer era poner nombre, cargo y sueldo, y el I se sacaba cuando el sueldo era mayor o igual al sueldo básico, era el 9,45 del sueldo, y caso contrario no se pagaba nada, o sea, cero. En la sesión de empleado era el sueldo menor a 750, era el 6%. El sueldo menor o igual que 1000 era 8%, el sueldo menor o igual que 1250 era el 10%, y caso contrario era el 12%. El líquido es el sueldo menos el IES menos la sesión de empleados. El siguiente archivo es este, que en sí tenemos que poner nombre, cargo, horas trabajadas, valor de horas. El sueldo era horas por valor de horas. El bono se sacaba cuando era, cuando era jefe, pagaba 25% del sueldo. Cuando era administrador, 30%. Cuando era obrero, 20%. Caso contrario, que era mantenimiento, 15%. El IES, cuando era, solo pagaba el jefe y administradores. Los obreros de mantenimiento no pagaban nada. Y el líquido era sueldo menos bono menos IES. Acá se mostró la cantidad de jefes, que era la fórmula contra punto sí, todas son contra punto sí. Más sueldo, más del sueldo básico, contar punto sí. Y cuántos aportan el contar punto sí. Obreros quienes trabajan más de 100 horas son contar puntos y conjunto. Mantenimiento trabajaron menos de 200, la fórmula es contar puntos y conjunto. Los jefes que ganan más de 1500, contar puntos y conjunto. Administradores que trabajan más de 200 horas, contar puntos y conjunto. Eh, el archivo tipo de computadoras. Aquí nos mandó a crear, era un tipo de lección que tenemos que hacer un mapa conceptual de
Smarat y cogemos cualquier tipo de gráfico que era un mapa conceptual para hacer. Aquí tenemos que poner los tipos de computadora que son tres, son siete tipos de computadoras. Las computadoras personales, estas son computadoras que tenemos en el hogar como laptop, computadoras IBM. Los servidores, un servidor brinda espacio a páginas web y almacenan datos y manejan sus datos. Un ejemplo en los cyber, que desde un computador de acceso a otro computador, estaciones de trabajo, estas computadoras son personales, pero tienen más capacidad y se resuelven ejercicios matemáticos más rápido que en una computadora personal. Las minicomputadoras tienen grandes sistemas multiusuarios, son más pequeñas que la lacto, pero tienen mayor capacidad. Las macrocomputadoras, este tipo de computadoras se utilizan en bancos porque almacenan demasiada información y operaciones matemáticas exactas. Las supercomputadoras, estas computadoras se utilizaban para el ámbito científico y militar. Y los dispositivos móviles son más para fines personales, para llamadas, para comunicarte con otras personas, también para ver noticias en el mundo, videos, etc. Y el último archivo, que es trabajo de computación, bueno, en este archivo tenemos que poner nombre, código y la descripción que se utilizaban en C2 hojas, donde acá está el código y se tenía que, como que era, si el código era 2 de esta hoja, tiene que salir vendedor, si es 4 administrador y cajero y vendedor así. Se ponían las horas de trabajo, valor de horas, horas extra y el sueldo es el valor, las horas y el valor, las horas por el valor más el valor de las horas por las horas extra valían doble. El bono que, que era la fórmula así, el IES que cuando la persona ganaba, a ver, cuando trabaja menos de 200 horas y menos de 2 horas, ahí paga el IES. No, no, a ver, cuando trabaje más de 200 horas y gane más de $2 por la hora de trabajo, paga el IES. Caso contrario, no paga. En la asociación de empleados se utilizaba la función sí y con la función i. El líquido que es eh, sueldo más bono menos IES menos asociación. Bueno, aquí se muestra la cantidad de empleados que ganan el 25% del sueldo como bono, que se utilizaba la función contar por 2i. Para demostrar la cantidad de empleados que ganan el 30% del sueldo como bono, se utilizaba también la función contar por 2i. La cantidad de empleados que ganan el 35 y 40% también se utiliza al contar puntos y conjunto. Mostrar el mayor sueldo se utiliza max y el menor sueldo se utiliza min. Bueno, gracias, profesor.